de la cátedra no se pierde y por supuesto especializado en derecho indígena. Pero hoy vamos a comentar algún tema sobre la iniciativa de reformas a la ley de compras y contrataciones. Cabe mencionar, para hacer un poco de historia, que esta iniciativa que se envió y se trasladó a la Comisión de Probidad se empezó a discutir, pero ante el amplio trabajo y propuestas que se han recibido, se ha encontrado una disyuntiva en cuanto a si presentar una nueva iniciativa o continuar con esta. Pero bienvenido, diputado, gracias primero por hacer este espacio para compartir con todos nosotros y que nos siguen a través de las redes sociales este tema tan importante. Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un gusto poder tener la oportunidad de compartir algunas ideas y por supuesto compartir lo que estamos haciendo en el trabajo legislativo y la discusión técnica legislativa. Y gracias, Emi, por la posibilidad de poder transmitirle al pueblo de Guatemala nuestra labor legislativa en el Congreso de la República. Diputado, ¿cuándo se trasladó a la Comisión de Probidad esta iniciativa de ley que pretendía pues reformar la ley de compras y contrataciones, en la ley de contrataciones, y que pretendía ante todo como espíritu transparentar los procesos y evitar la corrupción? Vea, la ley, solo como antecedente, la ley actual vigente lleva alrededor de 10 reformas ya, desde su vigencia. Eso marca ya una pauta de que es necesario una reforma nueva, total y completa del tema. Nosotros tomamos la decisión desde el año pasado que se presentó una nueva iniciativa. Recordemos que había la queja de funcionarios sobre el artículo 100 de la ley, que exigía la integración de un comité para revisar la deuda pública. Se quejaban los funcionarios de que no había mecanismos para ejecutar el presupuesto, había demasiados obstáculos. Digamos que ese fue el primer tema el año pasado, a mediados de año, en donde vimos que iba a haber mucho obstáculo para la ejecución del gasto público. Ahora bien, la comisión, desde que conocemos el tema el año pasado, desde septiembre del año pasado, tomamos la decisión de no apoyar una reforma. Preferimos iniciar un proceso largo, tedioso, complicado, difícil, muy lento, pero necesario para el país, de hacer una nueva ley de adquisiciones del Estado. La ley de adquisiciones, llamada ahora, que antes es ley de contrataciones, es el motor de la inversión pública, el motor de la economía nacional. Recordemos que el Estado es el patrono más grande que existe en el país y solo la ejecución del gasto público reactiva la economía y depende de los mecanismos de transparencia, de eficiencia del gasto público y de efectividad del gasto público, tendrán los efectos positivos en inversión privada también. Entonces, es muy importante la ley de contrataciones del Estado y que hasta hoy sí ha generado grandes retos pendientes todavía. ¿Cuántas mesas técnicas se han llevado para evaluar toda esta, digamos, la primera reforma que se presentó y que ustedes pues ya, como dijeron, han tomado la decisión de presentar una nueva iniciativa? Así es, hicimos 8 mesas de trabajo. 8 mesas de trabajo que incluyeron alrededor de 40 representaciones diversas. La institucionalidad de Estado, instituciones especializadas en materia de contrataciones, fiscalización, transparencia y organismos internacionales que han contribuido con Guatemala y que son parte. Por ejemplo, hay estándares internacionales en materia de transparencia manejados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que tienen relaciones directas con el Estado guatemalteco. Tenemos préstamos internacionales con ellos, la Agencia Internacional para el Desarrollo, Naciones Unidas. Entonces, son otro universo que hoy nos obligamos, y creo que es correcto, trasladar toda la experiencia internacional en materia de control y transparencia para mejorar nuestra ley. Entonces, también las mesas de trabajo han sido integradas por diversidad de representaciones técnicas. Agotamos los 8 meses de trabajo en mesas técnicas, recogimos propuestas muy interesantes. La Contraloría General de Cuentas hizo sus propuestas, salud, educación, en la Universidad de San Carlos, el Instituto de Problemas Sociales de la USAC, la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar, después los tanques de pensamiento como ACIES, ICEFI, el CIEN, ATAL, que es el grupo técnico del CACIF, pues los escuchamos como era necesario. También escuchamos a la gente de la Cámara de Construcción
y las alianzas de transparencia y organizaciones sociales monitoras de la transparencia y del gasto público, y hemos logrado juntar, por decirlo de alguna manera, ya tenemos todo un caudal de información maravillosa, lento por supuesto porque tenemos que revisar todo, y ya tenemos un buen material ahora para empezar. Ahora estamos empezando la segunda fase, que es la fase final, que es ya la redacción de una nueva ley. ¿Y cuándo la estarían presentando, señor diputado? Yo esperaría que lo tengamos a fines de marzo, ya una nueva ley ya más acabada, para someterla a discusión, incluso social, pero debo reconocer que ya avanzamos con las consultas institucionales. Por ejemplo, uno de los primeros debates en el Congreso fue: no es lo mismo comprar cemento y carreteras que comprar medicinas o que comprar servicios técnicos. Entonces, eso generó la posibilidad de sectorizar las compras. Entonces, eso es un gran tema. ¿Vamos a sectorizar las compras o crear estándares mínimos para la compra diversa? Otro gran tema, por ejemplo, los trabajadores en el Estado tienen una máxima autoridad, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, para la calificación, para la profesionalización, etcétera, evaluación. Hay una autoridad máxima en la contratación de recurso humano. Entonces muchos técnicos, algunos países lo tienen, hablaban de la necesidad de una máxima autoridad en compras en el Estado. Ahora, el gran problema en que nos encontramos es que recursos humanos solo hay un tipo, somos personas. En compras no. Uno compra carretera, compra cemento, compra edificios, o compra elevadores, compra medicina, compra servicios hospitalarios, compra servicios técnicos, compra servicios por honorarios. Entonces, la diversidad es mucho más amplia. Entonces, la tercera discusión era: ¿Guatemala necesita una máxima autoridad en compras? Necesitamos, recordemos que hace 2 gobiernos había un viceministerio de transparencia en el Ministerio de Finanzas, también está en discusión ese tema. Y uno de los más grandes retos, que quizás es el aporte más importante de la discusión en la que nos encontramos, es la modernización tecnológica. El acceso vía internet, la publicidad de los actos, la transparencia, la posibilidad de dar instrumentos a la población para el monitoreo y auditoría social, ver las licitaciones, los procedimientos, las discusiones de las comisiones y todo, y precios. El tema de precios es un gran tema. Entonces, hasta ahí vamos en este momento. El último de los temas quizás más importantes en discusión es los niveles de control y supervisión, no solo del gasto público, sino de la ejecución presupuestaria en entes autónomos, descentralizados y semiautónomos. Yo creo, señor diputado, que vamos a tener que tener casi todo el viernes, lo que nos resta, para poder aclarar tantas dudas. Sí. No, pero hay algo, mira, vamos por puntos. Entre usted, lo que acaba de mencionar, habló de un ente superior que pudiera regir todo el tema de compras. Esto indica la creación de una nueva entidad, por ejemplo, de un instituto, un viceministerio o alguien adscrito, no sé, ¿cómo lo han pensado ustedes? Un nuevo ente rector. Le cuento. ¿Y esto no crearía más burocracia? Ese es el riesgo, es el riesgo. Somos un país con una cultura burocrática extraordinariamente mala. Entonces, no es recomendable para nuestro país la creación de nueva institucionalidad. Técnicamente, en algunos países europeos del primer mundo, funciona una autoridad máxima de compras. Exacto. Pero porque todo el andamiaje y el aparato del Estado funciona y son capaces, ya está formada la administración pública para obedecer una máxima autoridad. En Guatemala no tenemos eso. La lógica de los entes autónomos, yo lo he descartado, estamos en discusión de ello, creo que no lo vamos a hacer. Pero para recuperar, digamos, el antecedente, la Contraloría de Cuentas, por ejemplo, pide una máxima autoridad, porque la Contraloría revisa ejecución del gasto y entonces quiere un SUPAR, y SUPAR sería la máxima autoridad. Creemos que eso generaría mucha burocracia. Además, imagínense usted, como entes públicos nos damos cuenta que tenemos a veces necesidades muy propias. Por ejemplo, hablemos del canal, tenemos equipo que especializado que quizá no va a conocer a alguien, que no solo no nos comprendan porque no conocen cuál es el tema, sino que incluso estén hasta afuera, cuáles son las necesidades, y hablemos de tema de salud, por ejemplo, hablemos de medicinas.
Cuando un ente, ¿a qué horas, en qué momento Vemos va a haber tanto? comisiones Si hay de desabastecimiento ahorita. Vemos comisiones de licitación, por ejemplo, en centros hospitalarios donde un conserje, porque él es 011, es miembro de la comisión. Entonces, no hay calidades que se evalúan. Entonces, sí, tiene toda la razón, el tema de la máxima autoridad crearía un monstruo administrativo en el gobierno, en el Estado, difícil de manejar. En principio, eso, por mi posición, está descartado, estamos discutiendo ese tema, creo yo que no es lo más conveniente. Yo creo, señor diputado, no sé, pero a veces lo bonito de estas mesas de trabajo, estas mesas técnicas, es conocer distintas opiniones y poder debatir sobre esas con un diálogo de altura, proponiendo los pros y los contras, ¿verdad? Pero creo que muchas veces se hacen propuestas de modelos que funcionan en otros países, pero que a nuestras circunstancias no podrían ser funcionales. Hay tres grandes retos en las reformas institucionales de cualquier sociedad. Uno, la cultura de la sociedad. Y digo cultura en la forma más amplia, no cultura étnica, digamos, claro, sino la práctica permanente de la sociedad. Nosotros tenemos una cultura demasiado burocrática, presidencialista y caudillista. Entonces tenemos que tener claro eso. Segundo, debemos tener claridad de los recursos y los insumos. Hoy Guatemala no está todavía en condiciones, por ejemplo, del 100% de 340 municipalidades, el 10% cumple con tener la página web y su ejecución presupuestaria en línea. Eso es difícil, lamentablemente. Y hay mucho que hablar de eso, pero digo, ¿hasta dónde inmediatamente va a empezar a funcionar? Es complicado. Y tercero, segundo, los insumos y la capacidad técnica y equipo para tener. Y tercero, la capacidad del personal. ¿Cómo hacemos para que una ley de contrataciones funcione a partir de lo que ya hay en el servicio público? Hablemos de otra cosa, por ejemplo, ¿qué ocurre con el tema de salud? Veamos, por ejemplo, la compra de medicinas. Se ha privilegiado actualmente que se privilegie el costo de las medicinas. Estamos hablando de cualquier producto, pero hablemos de medicinas. No es posible que yo me vaya a ir por lo más barato cuando estoy sacrificando calidad. Esos son los parámetros que hay que regular en la ley. Y por eso, por ejemplo, parte de esta discusión incluye si hay que sectorizar la compra, nos decían, capítulo para cemento y obra gris, capítulo para salud y medicinas, capítulo para bienes y servicios. Es una idea importante, posible, pero no viable en nuestro país. ¿Por qué? Porque nunca vamos a llegar al nivel de especificidad de normar, porque hay innovación en medicina, hay innovación tecnológica, exacto, hay un crecimiento del conocimiento, una evolución del conocimiento. Entonces hemos estudiado el tema, creemos que lo mejor es crear estándares universales. ¿Qué queremos del gasto público? Por ejemplo, que el gasto sea eficiente. Queremos un gasto público eficiente. ¿Qué implica la eficiencia? Estándares. Queremos comprar en precio justo. No podemos comprar medicina en un valor a 1,000 por uno. Eso es gravísimo. Claro. Entonces tenemos que tener estándares. Entonces es mejor ir a los estándares, porque si vamos a porcentajes, a características, a la demasiada especificidad de la compra, nos perdemos. Mire, hoy, cuando quisieron alimentar la inversión interna del país, se prohibió las compras por más de 900,000 quetzales claro, en el extranjero. Estamos atados de pies y manos. Hay cosas que no hay en el país. Así y es. Entonces creamos fantoches, creamos elefantes de cartón o empresas fantasmas creadas por empresas internacionales para venir a licitar en Guatemala. Pero eso y no da transparencia. Y eso va se en puede contra de la prestar a la transparencia. corrupción, aunque sea lo mismo que se está vendiendo, pero solo el hecho que sea una empresa de cartón ya genera dudas. Entonces, por eso es importante ir hacia las generalidades de los estándares, porque entonces eso genera la competencia. Y en la competencia está la opción de buscar mejor calidad y mejor precio.
No, yo creo que comparto con lo que usted dice acerca de los estándares, porque a mí me preocupa mucho, y es que en algunas situaciones que han hecho acá diputados al Congreso, y creo que también ustedes, a las personas encargadas, por ejemplo, del Seguro Social y de Salud, han manifestado que parte de este problema de desabastecimiento de medicinas en algunos centros es porque es la burocracia y el problema que hay en la compra de medicamentos por esta ley. Y no hay mecanismos de control. Por ejemplo, estamos comprando tan simple como denuncias que revisamos en el Seguro Social, compras de Winazor 500 y si usted revisa, las pastillas son de 100 miligramos de acetaminofén. Entonces, el llamado Winazor marca, vende nombre 500 miligramos y nos vende, de hecho, 100 miligramos. ¿Dónde está el control? Ahí hay un robo de 400%. Pero es que ahí el ente responsable es el ente que lo recibe. ¿Cómo voy a aceptar algo que yo no pedí? No hay mecanismos de control. Entonces, yo creo que la nueva ley de adquisiciones debe tener mecanismos de control mucho más efectivos y eficientes. Yo creo a veces que nos estamos también como que burocratizando, como dice usted, demasiado. Porque imagínese, si usted en su casa compra o hace un pedido, pide, no sé, algún servicio que lo llevan, usted no lo recibe en su casa, si no es lo que usted compró. Claro, claro. Entonces es una lógica que no necesita incluso estar en una ley. Así es. Es parte de la responsabilidad del que tengo, por ejemplo, si yo quiero esa taza, la quiero así y voy a querer lo que yo pedí. Así es, así es. ¿Sí? El tema es que no existe una ética del funcionario público en nuestra práctica. Por eso es que quizás a veces se abusa en la ley de mecanismos de tipificación de delitos contra funcionarios, hasta ahora, porque el funcionario toma, decía yo, esa visión muy de cacicazgos, muy arbitraria y de ejercicio de poder absoluto. Entonces el funcionario toma decisiones sin responsabilidad de su cargo. Y debe tener responsabilidad de su cargo, incluso responsabilidades que debe responder con su propio patrimonio. Pero imagínese usted, por ejemplo, yo tengo un par de baterías, una me la dan a 1 quetzal y la otra me la dan a 5, pero la de 1 quetzal me va a durar 2 horas y la de 5 quetzales me va a durar un día. Compro la de 5 porque me va a durar un día y me hacen un reparo en la Contraloría porque compré la más cara y no la más barata, pero estoy viendo calidad. Claro. No, y criterios. Ahora, también hay algo interesante porque las empresas se justifican. Es que en el Estado se pierde porque perdemos 6 meses de procesos de licitación, no pagan, las órdenes de pago son lentas, entonces le suman un 10 hasta un 40% de sobreprecio. Claro, porque ya está contemplado por costo de oportunidad. Entonces, y eso se ha vuelto una norma. Entonces resulta que al Estado siempre se le vende caro. Y eso debe desaparecer. ¿Por qué? Porque si eficientamos el procedimiento y somos más eficientes y eficaces en el procedimiento administrativo, pues ninguna empresa va a perder. No va a haber necesidad de ponderar económicamente la oportunidad o el costo oportunidad. Pero se van a reducir los plazos de adjudicación. Esa es la idea, esa es la idea. Incluso estamos hablando de obligatoriedades, por ejemplo, de la licitación electrónica inversa. Tal vez el ejemplo más claro de la licitación electrónica inversa es, no sé cuántos tengan experiencia, pero como cuando uno compra un boleto aéreo en el internet, uno se puede pasar 2 horas ahí viendo quién le vende más barato. Uno pone, me quiero ir el 1 de marzo y regreso el 10 de marzo. Mi destino es Madrid y voy a Madrid y quiero pasar, estoy dispuesto a tolerar hasta 24 horas de vuelo. Y entonces ya le viene a uno la propuesta. Con Aerolínea Siberia va directo, solo pasa a El Salvador y llega en 9 horas. Va a pasar en aeropuertos 12 horas. Eso le cuesta 18,000 quetzales. Aparece otro y le dice KLM lo lleva a Panamá y de Panamá va a Madrid, eso le va a costar 15,000 quetzales, porque tiene una escala. Y aparece otro, Spirit le dice que lo lleva a Houston y de Houston se va a Madrid.
solo que en ambos vuelos no va a tener almuerzo, no tiene comida y no puede llevar maleta, pero le salen 8,000 quetzales. Entonces usted toma la decisión y ahí van, como dicen, ¿no?, pulseando, y en el último momento es el clic, la compra, y usted pone aceptar, pone su tarjeta de crédito y le descuenta. En 3 minutos hizo la compra en una subasta inversa. 4, 5, 10 empresas y aerolíneas y agencias le están a usted ofreciendo hasta 25 opciones en su compra. Esa subasta inversa es maravillosa. Funciona, claro, en cualquier rincón del mundo. Yo creo que todos los guatemaltecos lo utilizamos. Entonces, que eso está superando, por ejemplo, el que usted se tome 1 hora en el tráfico, paga parqueo, va a su agencia de viajes en un edificio, se sienta a esperar a una recepcionista y pierde tiempo, y la agencia de viajes le va a cobrar hasta el 30% del costo por comisión de su vuelo. Entonces, ¿usted va a pagar 20,000 quetzales por ir a Madrid o paga 8,000 quetzales por ir a Madrid y usted en su casa hace en subasta inversa? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer con capacidad en el Estado, que el Estado tenga capacidad tecnológica, moderna y la responsabilidad ética de la compra de bienes y servicios. Claro, obviamente yo podría decirle, estoy muy emocionado porque he descubierto y he estudiado también el tema en 1 año. Y me parece interesante, tenemos el apoyo, ya aterrizando otra vez a la ley, tenemos el apoyo muy técnico y valiosísimo del Ministerio de Finanzas, estamos trabajando conjuntamente. Se ha sumado ahora un equipo, hemos integrado un equipo especializado, hay expertos internacionales que llevan 20, 30 años en compras y análisis de transparencia, en compras del Estado, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del FMI y del BID, del BID, y que están apoyándonos para establecer esos estándares internacionales. Lo triste a veces es decir, no avancemos tanto porque no tenemos capacidad de hacerlo muy bien. ¿Qué significa eso? Que nuestros técnicos en compras, sus directores financieros, directores de compras, tesoreros, encargados de compras, no tienen las capacidades. Da tristeza ver en la institucionalidad de Estado que no tenemos incluso la tecnología, equipo técnico inmediato, no hay internet en las oficinas públicas. Entonces decimos, bueno, si vemos un modelo maravilloso, imposible aplicarlo en algunas oficinas. ¿Qué hacemos en la municipalidad de, qué sé yo, de Chicamán, en el Quiché, o Varías, Huehuetenango? Se fue la luz porque la empresa decidió cortar la luz, paralizó todo. Entonces regresamos casi que al trueque. Entonces es triste y frustrante tratar de encontrar mecanismos óptimos que no encuadran en la realidad de nuestro país y en la capacidad de los funcionarios. Diputado, tenemos que ir a un corte, pero está muy emocionante el tema. Yo creo que está muy interesante, sobre todo, no solo para quienes somos funcionarios y tenemos que conocer estas leyes, sino también para los guatemaltecos que esperamos los beneficios y que queremos, por supuesto, soluciones prontas. Recuerde que usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, puede hacer sus comentarios y consultas en Facebook Live, en Twitter y, por supuesto, nos encuentra también en www.congreso.gov.gt. Estamos transmitiendo en vivo. Sus preguntas y comentarios sean bienvenidos. A nuestros compañeros que están allá en los estudios también y nuestros compañeros que siguen la transmisión, les ruego, pues nos hagan llegar los comentarios que lleguen a nuestros estudios para poder acá hacerle las preguntas al señor diputado Amílcar Pop. Hoy, ley de contrataciones. Ya volvemos. La Ley de Factoraje o Descuento, Decreto 1/2018, aprobada por el Congreso de la República, reactiva la economía, fomenta la inversión otorgando préstamos con garantías, apoya a pequeños y medianos empresarios, brinda certeza jurídica en las negociaciones, haciendo un sistema más transparente, claro y seguro. Congreso de la República. Una melodía de cristal, madera de sonoro instrumental, arpegio de oro, dulce melancolía, poesía épica y triunfal. La raza entera te admira, el que está lejos
suspira. Pauta donde se inspira la leyenda del Quetzal. Abolengo de Bengala, madera de Guatemala. Por el instrumento que nos identifica como nación, celebramos 20 de febrero, Día Nacional de la Marimba. Decreto 6678. Congreso de la República. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Seguimos acá en Foro Parlamentario. En nombre de todos nuestros compañeros en estudios, en cámaras, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente disfrutamos poder compartir estos temas tan importantes. Y ya tenemos algunas preguntas, señor diputado. Tengo acá, por ejemplo, dice, ¿por qué le llaman megacandado a la ley de contrataciones? No voy a leer los nombres, pues, porque a veces, pues, ¿por qué le llaman megacandado a la ley de contrataciones? Es de licenciado González Hernández, solo va a ser el apellido. Y otra, ¿cómo superar la baja ejecución presupuestaria de algunos ministerios por temor, me imagino, a una sanción? Es de Quetzaltenango, temor a ser sancionados. Y ¿continuará el contrato abierto y las compras fraccionadas en reformas? Esa pregunta es desde Cobán. Ya. Vea, primero estamos hablando de varios, bueno, hay varios temas aquí, pero primero sí hay mucho temor en la ejecución presupuestaria en los últimos meses, yo diría en los últimos 2 años. Muchos estamos satisfechos con los mecanismos de control que se están dando, persecución penal y lucha contra la corrupción, pero también hay que reconocer que ha habido quizás un abuso de parte de algunos auditores, no la de la institucionalidad. Recordemos que los auditores son autónomos y no dependen de la dirección indirecta del Contralor. Entonces la Contraloría, a través de algunos auditores, han sido muy arbitrarios en sancionar. Y una sanción de la Contraloría casi que inhabilita a un funcionario. Y pueden hasta llevarlo preso. Claro, y una denuncia penal y 20 años de responsabilidad que tenemos los funcionarios es grave. Entonces hay un miedo en la ejecución del gasto público. Imagínese, usted mencionó el caso de una persona que no llenaba los requisitos para estar en una conjunta o comisión de licitación. Sí. Que era Conserje, porque no tenían los conocimientos. O las enfermeras del Seguro Social. Las enfermeras del Seguro Social. Están en la cárcel. Imagínese cuánto, qué conocimiento tienen, y además, cómo comprobar yo que esa medicina llene realmente los requisitos y estará hasta que lo aplique. Así es. Entonces, hay mucho temor. Lo que hay que hacer en la ley, y es lo que estamos propiciando, es que existan los mecanismos de control, de verificación de calidad, que se dé la institucionalidad del control del gasto público. Ahora, el contrato abierto se vuelve para algunos un mal necesario. No podemos amarrarnos y atarnos a no realizar contratos. Aquí en Guatemala hay diversidad de contratos y una tipología amplia de necesidades de compras del Estado. Por ejemplo, el Estado quiere comprar escritorios en educación, el Estado quiere comprar casas en vivienda, el Estado quiere comprar cemento con pavimento para carreteras y quiere comprar asfalto con carreteras, o queremos comprar aspirinas, servicios de la red hospitalaria, limpieza, etcétera. Entonces, hay bienes y servicios importantísimos. Tenemos un grave problema, por ejemplo, con los pasaportes. Resulta que tenemos limitaciones de contratar a nivel nacional y ya nadie a nivel nacional nos va a hacer los pasaportes. Ya no hay pasaportes y en menos de 1 mes, 2 meses ya no va a haber pasaportes. Y la licitación va a durar 3 meses y la adjudicación, y en 6 meses vamos a tener pasaportes. Entonces, paraliza el funcionamiento. Paraliza, efectivamente, para no tener
metodología y procedimientos ágiles, paralizan la inversión pública. Y por eso yo decía al inicio, la ley de contrataciones, tenemos que tenerlo claro, la ley de contrataciones es el motor de la economía del país. Imagínese usted ejecutar, ¿qué patrono va a ejecutar o qué empresa va a ejecutar 77.000 millones de quetzales como patrono o como sujeto de derecho? No existe. Y solo el Estado ejecuta eso, que es la globalidad del presupuesto, y eso activa la economía. Entonces, los contratos abiertos se vuelven necesarios en tanto que efectivamente pueden y deben haber mecanismos de control. Ahora, el fraccionamiento, hay un juego en derecho, ¿no? A todo lo encontramos trampa, lamentablemente. Echa la ley, echa la trampa, decía mi tristemente. abuelita. Entonces tenemos que revisar las prácticas porque resulta que la excepción se vuelve la regla. Entonces dicen, no licitación, sino hay que escoger con 3 cotizaciones, no licitación, pero sí cotización, en compras no mayores de 90,000 quetzales. Entonces hago 100 compras al día de 89,000. Pero eso hay fraccionamiento. Eso es fraccionamiento y eso ya es corrupción. ¿Por qué? Porque 10 compras de 89,000, 890,000 al día. En 30 días estoy ejecutando 20 millones. Otra cosa, por ejemplo, imagínense con esto del fraccionamiento y todo eso, pero me llama la atención, se obliga a que hagan juntas de cotización. Yo podré ver algunos procesos, pero qué sé yo de autos. Usted va a ver que se vea bonito, Exacto. elegante. Pero sí, ¿qué voy a Sí, saber el de qué problema es tipo de ese. aceite, qué le van a poner? El expertise. Exacto, el No, expertise. sí. Se lo ejemplifiqué de esa manera para que fuera más Claro, sencillo. el tema aquí en la nueva ley es tener los criterios y las especialidades, pero más aún importante es la calidad del gasto. ¿Cómo generamos calidad del gasto? Tenemos una ley que permite muchas cosas. Entonces, cada año cuando aprobamos presupuesto, aparece lo que pregunta también quien nos escribe, los megacandados, ¿va? Claro. Al artículo 100 le llamaron un megacandado, porque le voy a comentar, el artículo 100, mejor dicho, la legislación prohibió el pago de deuda. Aquí también, lamentablemente, nos encontramos en pugnas políticas. Y voy a ser absolutamente transparente. Entra el partido UNE, ejecuta, gobierna, y el último mes antes de irse, pactan 100 contratos, me invento, ¿verdad? Pactan 100 contratos y 1.000 millones de quetzales de deuda para el año siguiente. Y se quedan firmados los convenios, contratos, y cobren el otro año. El otro año entra el Partido Patriota. Y el Partido Patriota, con 63 diputados, dice, no le vamos a pagar deuda a ese partido. Y se legisla y dice, prohibido el pago de deuda. Y entonces estos empresarios tienen que ver cómo mutan su deuda. Y mutan su deuda. Entonces, cosa que tampoco es justo. no porque es se justo pierde. y tampoco es legal la forma de volver a cambiar mecanismos. Entonces el Patriota dice, se dan un suplazo y negocian un año y al año siguiente ya no se paga deuda. Entonces, ahí hay problemas, porque entonces a eso le llaman candados. Eso no es candado. Esos son obstáculos de la ejecución. ¿Cómo yo voy a ser proveedor del Estado si no me van a pagar? Si corro riesgo. Exactamente. Y puedo tener los mejores Hay- servicios, el mejor equipo, la mejor calidad. Por ejemplo, porque hubieron abusos, por ejemplo, dragados. En época del Partido Patriota se hicieron dragados de 96 millones. ¿Qué es eso? Un tractor que va y recoge arena del río, lo pone en la orilla, pasa haciendo 3 meses eso y ya abrió Pero es que ese ya es otro tema, y eso Al- ya no está de contrataciones. Esto es con lo que usted decía, calidad del gasto y el la control. calidad del Así gasto. es, así es. Porque eso es Entonces sobrevaloración. cometimos errores de controles de calidad. Porque resulta que el dragado se hizo en 2 semanas y después llovió. Y se arruinó. Y perdimos 96 millones de quetzales. Entonces, bajo esa realidad, se obliga y dice, ya no paguen deuda. Todos los dragados no sirven y ya no hay que pagarlos. Yo no sé si hubo alguno bueno y necesario, y que era necesario volver a contratar, pero condenamos en la administración pública. Y eso es un error. Lo que tenemos que garantizar son los mecanismos de control y supervisión. Entonces, ahí aparecen los candados, y el artículo 100 fue un gran candado. Entonces decían,
no se paga deuda, excepto si se integra una comisión de fulano, sutano y mengano y el contralor que va a decidir qué listado de deuda se paga. El problema es que si es arbitrario, el problema es que si es de corrupción, esa comisioncita va a sacar su 10% de una deuda de 5.000 millones. Eso es otro problema. Esos candados eran necesarios, pero pueden pervertirse. Entonces, no tenemos que permitir que cada legislatura se invente los candados para que le paguen a su gobierno o al anterior periodo o garantizar deuda a la siguiente. Imagínese usted el gran problema que se ha dado en la carretera hacia Chimaltenango, que no se ha podido concluir por problemas que de sobrevaloración o legales o lo que sea, pero yo, guatemalteca, yo quiero la solución a mis problemas. Claro, y uno pasa hora y media ahí en cola, pero el problema, exactamente, insisto en los mecanismos de control. Sí, sí, depende qué día es. Ya se imagina usted un viernes en la tarde, se pasa 3 horas ahí cruzando desde San Lucas hasta pasar Chimaltenango. Entonces, sí es un problema. Los candados, como pregunta quien escribe, los candados en principio son mecanismos de control al gasto público, a la ejecución del presupuesto, pero que lamentablemente corren el riesgo de convertirse en un obstáculo a la ejecución. Y eso fue lo que provocó la baja ejecución también el año pasado. Acá tenemos otra pregunta. Dice, la poca ejecución del año pasado es ineficiencia por parte de los funcionarios que no entienden la ley de contrataciones o poca disposición porque no existe forma de llevar a cabo actos de corrupción por beneficio propio. Triste y vergonzosamente como guatemalteco le digo que ambas cosas. Porque tristemente aquí hay que reconocer algo, muchos funcionarios llegan simplemente a ver cuánto se llevan. Y entonces quieren hacer y ejecutar una ley que les permita tomar decisiones arbitrarias. Entonces, la contratación de tal cosa se la voy a dar a un amigo porque ese amigo me va a responder, o se la voy a dar a mi financista, o qué sé yo. Como hay mecanismos de control, entonces cuesta más hacerlo. Y resulta que en todo el procedimiento no salió quien tenía que ser por amistad, entonces lo vota el ministro y vuelven a repetir la licitación. Ese es el problema. Entonces, yo creo que sí hubo mucha incapacidad. Recordemos que cada gobierno el primer año quiere tener control de todo y pone gente nueva. Y la gente nueva no siempre sabe. Y entonces se tardan 1 año en aprender. Y cuando ya aprendieron, tienen miedo. Claro. Y eso le pasó al gobierno anterior. Cuando finalmente aprendieron cómo, no sé si hacerlo bien para el país o hacerlo bien para ellos, pero aprendieron. Entonces el mismo presidente dice... Ambas cosas, como dice usted. Entonces el presidente dice, vamos a contener el gasto público. Y se repasó en la red vial y en la red hospitalaria. ¿Qué significó contener el gasto público? No gasto, no gasto, no gasto, no gasto y tengo mucho dinero. El 10% del presupuesto del año pasado se fue al fondo común. Estamos hablando de que no se utilizaron unos 7.000 millones de quetzales. Imagínense, ¿y con cuántas necesidades? Niños sin escuelas. O niños muriéndose de hambre. O muriéndose de hambre, o personas, porque he tenido la experiencia de llevar a algunos familiares al CAMIP, dicen, disculpe, no hay medicina. No hay medicina. Le recetaron 7, pero le doy 2. ¿Qué va a hacer alguien con 2 medicinas de 7 que le recetan? A media, sí. Acá dice, buenos días, señor diputado, ¿la subasta inversa puede ser una solución para la ley? Sí, totalmente, estamos convencidísimos de que la subasta inversa es necesaria, hay que explorar y empezar a experimentar, tenemos que capacitar al personal, debe haber una fase de formación técnica. De hecho, ya en Guatemala se han hecho un par de experiencias y ahí tenemos a 2 instituciones enfrentadas, Ministerio de Finanzas y Contraloría, porque la subasta inversa que ya se practicó, si no estoy mal, fue para comprar unos puentes braille. Y entiendo, dicho por el mismo viceministro, que nos ahorramos unos 8 millones de quetzales en términos reales en precio. Pero lo que llamó la atención a la Contraloría, por eso tiene la lupa puesta encima, que la subasta inversa se llevó en un parámetro de tiempo, digamos horas, días, ahí estaba para que ofertaran, y llegó un momento, hasta las 10 de la mañana del 1 de febrero. Entonces, a las 9:45 ahí estaban todos esperando si había más ofertas y se iban a calificar las ofertas que hubiese.
a las 9 de la mañana, me estoy inventando los horarios, digamos, y los datos, pero digamos a las 9 de la mañana, con 59 minutos, entre el minuto 59 y el minuto 60, entraron las 3 últimas ofertas de la misma empresa. Entonces el Contralor dice, pero ¿cómo la misma empresa oferta contra sí misma? Claro. Compite contra sí misma y pues gana. El puente Braille a las 8 de la mañana, una empresa la estaba ofertando, me invento, 15 millones. Otra empresa lo ofertó a 12 millones. Y esa misma empresa fue ofertando, bajando, y en los últimos 20 segundos ofertó a 8 millones. Y entonces el ministerio dijo, bueno, voy a comprar el más barato, si cumple los criterios y características. Y compraron el de los últimos 20 segundos. Entonces, algunos dicen, ahí hubo fraude. Lo que hizo la última empresa fue, tal vez sabía el precio tope, tal vez, eso habría que averiguar, y bloqueó a todos y utilizó sus últimos 20 segundos para que nadie entrara. Y ofertó. Y eso puede ser fraude si lo hizo sabiendo precios anteriores y a sabiendas jugó de mala fe. Pero llegar a ese nivel de minuciosidad también es difícil. Claro, porque imagínense, yo hubiera pensado, bueno, quizás yo como empresa me doy cuenta que tengo la capacidad de poder ofertar más barato. Claro, uno calcula si uno no va a ofertar para perder. Claro, no, entonces puedo comer más barato. Este es un tema, pero digo que el tema, en términos generales, lo cuento así como que la cosa más compleja del mundo, pero en términos simples y generales, la subasta inversa es una opción importantísima en muchos temas, resolvería muchos temas en el país y abriendo el mercado. Usted habló, por ejemplo, y puso el ejemplo que existe de los puentes Bailey, y realmente me hizo pensar, ¿qué pasa, por ejemplo, en aquellas comunidades que los inviernos se llevan los puentes y se quedan incomunicadas? Hay que solucionar rápido Imagínense, eso. 3 meses Vamos a para esperar licitación 6 meses. o 6 meses, sí. Es grave, esos son los temas. Entonces estamos tratando de pensar en un capítulo de compra de emergencia, no por excepción, porque ve que la excepción era por las emergencias y entonces abusaron de la excepción. Entonces, aquí también tenemos un problema otra vez de cultura pasiva. Todos los años hay inundaciones, todos los años hay sequía. Entonces, cualquier gobierno, cualquier ministro de comunicaciones sabe que se le van a ir un par de puentes, tal vez. Cualquier ministro de comunicaciones sabe que se le van a ir un par de carreteras. Cualquier ministro de agricultura sabe que va a haber una región con mayor sequía o con inundación y se pierden las cosechas. ¿Por qué no prepararse para eso? Entonces va a tener en su plan de compra, compras de emergencia. El problema es que como no se planifica, en Guatemala nadie planifica, los planes que hay solo son requisito y es literatura para anaqueles y nadie lo lee, ese es un grave problema, porque si no tenemos un plan, deberíamos cumplir el plan. Entonces mi plan es que en época de sequía tendré la opción de 2 compras de emergencia. Tenemos que ir nuevamente a un corte, pero por supuesto vamos a continuar acá en el otro segmento, pues escuchando estas explicaciones, porque surgen muchas dudas y creo que como guatemalteca también hay muchos que nos están viendo y nos están oyendo que tienen dudas respecto a estas reformas, que lo que nosotros queremos, señor diputado, es que realmente pues que haya algo que sirva para los guatemaltecos, que sea útil, que haya control y que pues por supuesto minimice la corrupción y favorezca la transparencia. Vamos a ir en estos momentos a un corte, pero recuerde, ya volvemos. La Casa de la Cultura. Su construcción inicia aproximadamente en el año de 1895. No es posible puntualizar con exactitud cuál fue el uso que inicialmente se le dio al bello inmueble en el que hoy funciona el anexo legislativo, conocido como Casa de la Cultura. Pero es de espectacular que fue la casa particular del doctor José Monteros, médico prominente de la época que debido a la situación económica desahogada que poseía, podría financiar un proyecto de dicha magnitud.
se puede observar que el diseño fue concebido de forma tal que por su estratégica ubicación, este podría contar con locales comerciales. En el interior, las áreas de circulación están definidas por los corredores que giran alrededor de los patios, el central y el secundario. Con esto se logra un normal acceso a los distintos ambientes. Históricamente, desde su concepción, el edificio ha sido albergue de residencias particulares, oficinas privadas e instituciones públicas. En 1985, por acuerdo gubernativo número 335-85, el Departamento de Bienes del Estado entregó el edificio al Instituto de Antropología e Historia para su restauración y para que sirviera como sede del Museo Nacional de Artes. Después de varios acontecimientos, el histórico edificio es cedido al organismo legislativo para que funcionara en él la Casa de la Cultura. Es así como finalmente se convierte en parte del complejo de inmuebles que albergan oficinas de este alto organismo de Estado. En el patio principal de este edificio se puede observar la obra del escultor Walter Peter Brenner, la cual resalta a la vista de todos. Descansa en una base de mármol jaspeado, en forma de columna torneada, símbolo de la evolución del paso existencial del hombre. Remata en el volumen abierto cuyas hojas parecen ser arrancadas por el viento. Ella es Sofía, diosa de la mitología griega que representa la sabiduría. Su desnudez perfecta alude a la belleza eterna del conocimiento, la razón y el intelecto. Esta obra fue concluida y colocada en 1996. Esta es la historia del emblemático edificio al que todos llaman la Casa de la Cultura. Gracias por continuar con nosotros. Este es Foro Parlamentario, Canal 9 del Congreso de la República, con nuestro invitado, el diputado Amílcar Pop, de la bancada Huina, que por supuesto hablando de un tema muy interesante, y es la nueva ley de adquisiciones que estará presentándose esta iniciativa en el próximo mes, luego de una extensa jornada de trabajo y queriendo por supuesto agilizar todos estos procesos. Estábamos hablando en el corte que es increíble. Por ejemplo, supóngase, yo soy de tal ministerio y estoy trabajando y necesito equipo para trabajar, para mis secretarias, porque tengo que agilizar mi trabajo, soy una dependencia X, de un ministerio X. Y hago mi solicitud de compra, la pido y después me dicen que no me pueden comprar este equipo, estas computadoras o esto, porque tienen que esperar que todo el ministerio pida sus computadoras y entonces se lance un solo evento, porque si no, ya no pueden comprar más en todo el año. Sí, lamentablemente nos amarramos, decíamos, a decisiones burocráticas o peor aún, arbitrarias. Ahí terminarían comprando computadoras donde no necesiten o donde no era urgente. No, y por ejemplo, como le digo, bueno, yo necesito una computadora, pero si yo compro esta computadora, yo un ministerio X, compro esta computadora hoy, el día de mañana puedo necesitar 10, pero no puedo volver a comprar porque ya compré. Van a decir que estoy fraccionando. Sí. Sí, y lo otro es las especialidades. Un departamento financiero necesita determinados software, un departamento de comunicación necesita determinadas características en su equipo y, qué sé yo, un departamento de seguridad y dependiendo a qué se dedica la institución. A eso me refiero cuando estamos demasiado amarrados con procedimientos. Muy burocratizados. Demasiada burocracia. Ahora, el riesgo de desburocratizar el procedimiento administrativo es la arbitrariedad. Porque entonces resulta que la recepcionista, que su trabajo es recepcionista, va a tener una gran pantalla de especialista de editar videos y entonces no es para... Y quizá fue una decisión arbitraria. Entonces, la propuesta de la nueva ley de adquisiciones es generar un equilibrio entre la responsabilidad del funcionario en la toma de decisiones, un equilibrio entre el uso de la tecnología para la compra, mecanismos de control y la capacidad de que el gasto sea eficiente. Y entonces, si logramos conciliar estos principios, creo que tendríamos un avance importantísimo. A nivel del debate político, yo lo he hablado ya, incluso se lo he planteado al presidente del Congreso, y él está de acuerdo con apoyar nuestra iniciativa. Ya estamos integrando otros actores
y esperaríamos que la mayoría de bancadas se sume. Es algo urgente para el país. Al inicio del programa, señor diputado, usted dijo que esta ley de contrataciones ya llevaba casi 10 reformas. Sí. Muchas veces, hablando con algunos funcionarios, incluso mencionaban que decían, se aprueban reformas y recién se están aprendiendo estas reformas, entran nuevas. Sí. Entonces, ¿cómo garantizar, por ejemplo, una certeza jurídica? Porque esto no nos da certeza y que por lo menos tengamos cada cierto tiempo, creo que todas las leyes tienen que modificarse porque las coyunturas y las situaciones cambian, pero que haya cierto espacio para ciertas reglas que podamos. Yo creo que por eso insisto que no debemos perder la visión e interpretación de la ley de compras del Estado, porque es el instrumento por excelencia de la ejecución de política de Estado. Hubo un gobierno que se le ocurrió que con ONGs resuelve todo. Y entonces se crearon programas con ONGs de salud, programas de ONGs de educación, y entonces habían 1.800 millones de quetzales dedicados a nutrir ONGs. Hoy vemos que muchos de ellos están en la cárcel, porque la ley de contrataciones se modificó para que se le dé a ONGs. A los 2-3 años se vuelve a modificar la ley y dice 0 ONGs. Las ONGs no pueden ejecutar en salud, no deben ejecutar en educación, porque deben ser los ministerios. Pero vamos a asignar a ONGs temas puntuales. Me dio preocupación ver que la Asociación del Cristo de la Merced recibía 3 millones al año para cuidar al Cristo de la Merced. No sé por qué el Estado tenía que pagar esas cosas. 1.500 millones en ONGs. Vuelve a reformarse. Prohibido eso, ya no. Qué bueno que lo hemos quitado. Claro. Recordemos que tuvimos un PACUR en el presupuesto, recordemos que tuvimos un fondo de solidaridad o del desarrollo social, etcétera. Entonces, cada gobierno pone sus prioridades en 2 líneas. Una según su plan de gobierno y otra según su plan de corrupción, porque quieren aflojar el presupuesto para adecuarlo a los mecanismos clientelares de corrupción. Entonces, por eso es que se fueron reformando la ley de presupuesto, de ejecución, la ley de contrataciones. Entonces, cada vez que se cambiaba era para aflojar procedimientos, cambiar procedimientos. La coyuntura nacional avanza y entonces ponemos mecanismos de control. La coyuntura nacional se destensa y vuelven a reformar para aflojar y volver. Es un círculo vicioso. Por eso es importante una nueva ley, vista sin ningún mecanismo político, clientelar, ninguna pasión partidaria. Es lo que estamos haciendo. Técnicos están analizando la ley, la propuesta de iniciativa nueva, para garantizar todos los elementos y no crear una reforma porque hay que pagarle a los empresarios de la construcción. Entonces reformemos porque hay que pagarle a los empresarios de salud. No, reformemos porque hay que ver cómo metemos ONGs. Y así, cada año van surgiendo necesidades políticas que sacrifican lo técnico del Estado. Tenemos acá según la información publicada en el sistema Guatecompras a la fecha, la compra directa es la que mayor cantidad de concursos tiene, o recursos, ¿no? Le siguen casos de excepción como arrendamientos, adquisiciones en el extranjero, servicios profesionales e inmuebles con proveedor único. ¿Cómo se fiscalizará este tema en la nueva ley? Ya. Vea, gracias por los saludos a quien nos escribe. Sí, aquí el tema es que hay institucionalidad para cada caso. Uno de los puntos y conclusiones a los que hemos llegado en el análisis de esta iniciativa es que es necesario también reformar otras leyes. Por ejemplo, la ley de probidad. La probidad de los funcionarios, como decíamos, ¿no? Las calidades de los funcionarios, el ejercicio de sus cargos. Hay necesidad de reformar para mejorar el sistema burocrático del país y reducir la burocracia. 2, reformar la ley de la Contraloría. La Contraloría arbitrariamente cuando quiere es juez y parte. Y resulta que a veces dice yo no opino y como que esperando que uno cometa un error y ya lo están esperando al final del procedimiento. O opina y define la línea a seguir. Pero si es su función calificar el gasto, no puede estar recomendando. Pero hoy pocos funcionarios toman una decisión sin la opinión de la Contraloría. Entonces tenemos que reformar
la ley de la Contraloría también, para ver los mecanismos de control. Reformar la tipología de delitos. Y a veces son demasiado, ¿no cree usted que a veces son demasiado legalistas? Corren el riesgo. Mire todos los hallazgos del Congreso. Resultó que yo era autoridad nominadora, yo no contrato personal. Y entonces resultó, cuando tomamos el último año de la legislatura anterior, alrededor de 90 y tantos diputados fuimos citados en la Contraloría para responder sobre temas administrativos. Tomamos la decisión de no ir, primero porque tenemos inmunidad, segundo porque no es nuestra función administrativa. Entonces hablamos con el Contralor y el Contralor muy apenado decía, es que los auditores son autónomos y como no son abogados, simplemente citaron a los diputados, pero fue un error, no vengan. Pero imagínense el revuelo que tomó eso. Yo que sé cómo contrataron al personal, yo que sé cómo compraron papel, o qué sé yo, no es nuestra función. Entonces, es necesario reformar la ley de la Contraloría para mejorar sus procedimientos. Reformamos la ley de la Contraloría hace poco, 3 años, si no me mal recuerdo, e incluso hasta les dimos mayor presupuesto. Y tienen mayor presupuesto, contrataron más personal. Entonces, donde mandaban un auditor, ahora mandan 3. Qué bueno si es para fortalecer institución, no para generar clientelismo, para ganar elecciones y nombrar nuevo contralor, por ejemplo. Entonces, son temas que debemos tratar en distintas leyes. Entonces, en conclusión, se están dando distintos mecanismos de compra y que hay distintos mecanismos de fiscalización. Fundamentalmente, la institución matriz o madre de la fiscalización es la Contraloría, es su función. Nosotros como Congreso hacemos fiscalización, pero nuestra fiscalización es por función legislativa y de mediación dentro del Estado y la sociedad, pero la función estrictamente técnica de la fiscalización es la Contraloría General de Cuentas, y hay que fortalecer a la Contraloría y garantizar la capacidad técnica de los auditores para hacer un buen trabajo de transparencia. No, yo creo que eso es importantísimo, sobre todo porque creo que ha habido como que aquel deseo de todos los guatemaltecos de que se actúen, que los funcionarios que han sido electos incluso pues por ellos, por el pueblo de Guatemala, y que han sido incluso nombrados incluso por estas personas que se eligieron, pues actúen con transparencia y en favor de los guatemaltecos y esas necesidades, pero sí es necesario, no por curar que no haya corrupción o esto y lo otro, entorpecer a veces los procesos o que crear ese temor que no se pueda ejecutar, aunque claramente los funcionarios en una citación que se le hizo en la instancia de jefes de bloque señalaron que esto no les impedía, que aunque quizá le retrasaba hasta cierto punto poder ejecutar el bendito artículo 100 de la ley de control. Eso ya está superado y desató la ejecución el año pasado, pero muy a pesar de eso hubo muy baja ejecución el año pasado. Ahora bien, el último tema que hemos estado tratando, que esperaríamos también sume a este proceso, es el análisis de la Ley de Acceso a la Información Pública. No olvidemos y recordemos bien de que la sociedad es un agente importante en la fiscalización, en la auditoría social. Ojalá. Y que la Ley de Contrataciones permita la transparencia y publicidad de los actos, pero sin que esto se convierta en un mecanismo de obstrucción a la ejecución del gasto público. Porque también por miedo al cuestionamiento se deja de ejecutar. Y entonces, por ejemplo, algo de la casa, como decimos, ¿no? Aquí en el Congreso estamos pagando alquileres inmensos, yo sigo asustado, creo que pagamos $15 por metro cuadrado en alquiler. Eso es muchísimo, en zonas mucho más, con mayor plusvalía, se está cotizando a $10 el metro cuadrado, y aquí a $15 el metro cuadrado. No sé si eso cambió este último año. Y no podemos comprar un edificio porque ningún presidente se anima y ninguna junta directiva se anima a hacer una compra transparente. El costo político, sí, es muy que a veces es muy alto. En años anteriores ha habido propuesta de comprar un edificio en el que se pudiera evitar todos estos gastos que podrían, una muy buena reducción. Sin embargo, había un costo político demasiado alto porque empezaron las críticas, etcétera, pero yo creo que debe haber un balance también en qué estamos gastando más, en qué se está haciendo, pero es ese problema que existe de que a veces se duda de todo
porque lamentablemente hemos tenido experiencias que nos han dejado marcados. Claro. No, y el país así se ha ido desarrollando a partir de experiencias tristes y lamentables, y las formas lamentables también de ir forzando la ley para generar corrupción. Bueno, diputado, entonces creo que es un compromiso, sí, un reto muy grande el que usted y quienes han trabajado con usted asumen para que esto realmente, pues, no se está diciendo que no haya control, debe haber un control, pero que realmente no limite, no burocratice y realmente se pueda, repito, satisfacer las necesidades de todos los guatemaltecos que quieren medicinas, que quieren alimentos, que están esperando obra, desarrollo y muchas cosas más. Claro. Pues ese es nuestro gran reto, hemos aceptado el reto, el presidente del Congreso, tanto el anterior como el actual, nos han encomendado con la Comisión de Probidad y Transparencia terminar lo antes posible la iniciativa, y vamos a sumar todos nuestros esfuerzos porque así sea. Si cualquier persona quisiera conocer un poco más, como aún no ha estado como iniciativa como tal, ¿a dónde pueden acudir? Por supuesto, aquí al Congreso tenemos un correo electrónico de la Comisión en donde hemos estado recibiendo propuestas, hemos recibido ya una veintena de propuestas, incluso de temas específicos, no estamos pidiendo que nos traigan una ley, ¿no? En temas específicos, preocupaciones de la ciudadanía que podamos considerar con mucho gusto. Yo tengo un correo electrónico que es absolutamente público, es mi nombre completo, amilcarpopac@gmail.com, y ahí recibimos cualquier tipo de mensajes y atenderíamos en la Comisión de Transparencia también. Diputado, muchísimas gracias. Su mensaje final para que nos siguen a través del canal 57 y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, insisto, la invitación abierta para los guatemaltecos. Creo que nuestra comisión ha roto paradigmas de relación con la ciudadanía. Tenemos 12 comisiones ciudadanas por la transparencia en todo el país y una veintena de comisiones ciudadanas municipales, que son el puente para traer las propuestas y consultar con la población, y contarles que estamos con todos nuestros esfuerzos de, ojalá, lograr un instrumento importante. Señor diputado, y que no se me olvide, quiero mencionar que usted mencionó la Ley de Acceso a la Información. El Congreso de la República el año pasado estuvo situado por la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la entidad que rectora de la Ley de Acceso a la Información, como una de las entidades con un mayor alto porcentaje en cuanto a la transparencia y la publicación de sus funciones y sus acciones. Así que muchísimas gracias, señor diputado. Nuevamente es un gusto para todos nosotros, los que formamos parte de la Dirección de Comunicación Social del Congreso de la República y por supuesto de la Dirección de Comunicación Social, poder compartir con usted y con nuestros televidentes temas de interés. Recuerde que también es responsabilidad de todos construir ese país que todos queremos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Información con contenido. Ahora, TV, Congreso de la República.